Hoy tenemos en Voces Diversas a Carlos Leiro, él es presidente de la asociación Stop, es uno de los grandes artífices de la campaña Cada niño un juguete, pero también es escritor en este caso y viene a presentar su relato, que es un relato real, una novela también le podemos llamar, que es San Simón, la Isla Negra. Bienvenido, Carlos. Gracias, Nacho. Bueno, cuéntanos un poco cómo te pusiste a escribir este libro y por qué. Bueno, eso nació en el año 1995. La idea era hacer un guión para televisión, para una serie de televisión sobre San Simón, que no llegó a cuajar, no llegó a llevarse adelante, y entonces quedó un poco aparcado ahí el guión, y hace pues unos meses una persona, una amiga, una persona muy amiga mía que anda metido en este tema de editoriales y tal, le echó un vistazo y le gustó. Me dijo, mira, esto está... Claro, voy a cambiarlo un poquito, voy a cambiarlo un poco, porque estaba pensado como guión de televisión. Se cambió un poquitín y se escribió el libro. Y así estamos ahora. Bueno, acaba de salir este, se puede comprar en muchos sitios seguramente, pero háblanos lo que puedas desvelarnos del libro que tenga muchísimo interés, porque son relatos Sin de hacer temas spoiling. ocurridos. Sin hacer spoiling, sí. En este primer libro, esto es una trilogía. Van a ser 3 libros, porque el guión era muy largo y no, para uno solo no dio. Entonces era una trilogía. En este primer libro hablamos de la época en que la cárcel, en que fue cárcel durante la Guerra Civil. Contamos un poco la historia de unos presos que estuvieron allí en la isla. Contamos un poco pues, quién era Ernesto Lagobúa, que fue el primer director que fue fusilado en la isla. El cura de turno que había en aquel momento, que era un tipo bastante salvaje, bastante muy del estilo de aquellos curas de aquella época. Y un poquito, pues, que la gente, en esta primera parte explicamos un poquito que la gente se acerca a lo que era la isla, cómo funcionaba, qué era antes de ser prisión. Y en los siguientes libros ya estudiaremos, veremos un poco lo que fue después, qué pasó después de ser prisión, todo lo que en ella intentaron hacer y no fueron capaces, porque en esta isla se proyectaron muchísimas cosas que no salieron adelante, fue imposible hacerlas. Y ya en el último libro, pues contaremos la visita que hicimos ahí nosotros con nuestro equipo de televisión en el 95, que estuvimos allí un tiempo, 2 días y 2 noches, y pasó de todo, pasaron muchas cosas. Eh, la isla tiene siempre muchas cosas que se ha hablado de la isla. Ahora están haciendo un pequeño festival musical que es para muy pocas personas, pero realmente de la isla, ¿qué puedes decirnos de qué pasa en esa isla, de que se oyen cosas? Sí, la isla nadie sabe realmente la historia real de San Simón. Todos sabemos que fue leprosería antes de la guerra, que fue cárcel durante la civil, pero no conocemos la historia de los personajes que estuvieron en ella, de la gente que vivió en ella. Hubo gente que estuvo ahí varios años, hubo gente que no duró nada, que los sacaron los medios rápidamente. Y hoy en día todavía, pues, o sea, cuando nosotros fuimos pasaron cosas, muchas cosas. Perros que no querían entrar en las zonas donde estaban encerradas, como el hotel, huellas de manos de niños que había desde el suelo hasta el techo, en zonas que medían 4 o 5 metros de altura. Ruidos de noche había muchísimos, de hecho lo llaman la isla de las voces, porque tanto había voces hoy en día. Y yo he estado en contacto con gente hoy en día que todavía está escuchando pues, cosas y siluetas en las ventanas, se siguen escuchando voces, campanas de noche. La isla tiene mucha movida, mucha... Has estado allí grabando, has tenido que hacer todo esto, pero no es de ahora, lo has hecho hace muchos años también. Sí, Esto tiene muchos años. en el 95 se hizo, sí. Se hizo en el 95 y te digo, era para hacer un tema para una serie de televisión donde íbamos a contar pues todo esto que se cuenta en el libro, lo que había pasado en la isla, quiénes eran los personajes que habían vivido en ella. Entonces necesitábamos grabar exteriores, interiores, y nos encontramos con una isla totalmente abandonada, reventada, con ventanas rotas, cortinas hechas jirones, las camas todavía de la prosería allí, de la cárcel, con paredes donde estaba pues apuntado todavía que había estado allí pues fulano y mengado en el año 1936, 1937. Encontramos muchos legajos tirados por el suelo, muchísima documentación estaba tirada. De hecho, el archivero municipal de Pontevedra del museo estuvo varios meses llevándose cosas de allí en barcas. Y las imágenes que tenemos de aquella época pues se verán, se acabarán viendo, pero son bastante lúgubres, porque estuvimos ahí de día, estuvimos ahí de noche y pasaron bastantes cosas en aquellos 2 días estuvimos por allí. ¿Pasaste miedo? Algunos sí, yo no le tengo miedo a estas cosas, pero hubo quien quiso... Sabéis que hay a veces desde la isla, pues parece que se puede casi ir andando. Y de noche hubo quien se quiso ir corriendo pues nos venían a buscar por la mañana y no querían esperar hasta la mañana y hubo quien se quiso ir corriendo
por encima del agua, como fuera, o nadando, como se pudiera, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Porque sí que se pasó miedo allí. La isla tiene una cosa todavía hoy en día, la gente sensible aún va allí. Yo he ido con gente sensible allí, con algún medio y con gente que tiene pues un poquito de sensibilidad hacia esas cosas, y normalmente no quieren bajar ni el barco siquiera ya. Y hay gente que baja al barco que se encuentra mal, que quieren volver para el barco y que en cuanto pisan tierra se ponen mal y al volver al barco pues están mejor. O sea, la isla está cargada de una energía negativa muy grande porque allí murió mucha gente en contra de lo que nos quieren hacer creer, murió más gente de lo que nos quieren hacer creer y tiene una energía negativa muy, muy grande. Cuando te pusiste a escribir esta novela o este relato, ¿qué es lo que pensaste al principio para decir, me voy a sentar y escribir todo esto? Porque se debe de saber, se debe de conocer lo que es la isla, ¿no? Es que más o menos, ¿qué es eso? Yo conocí a dos personas que tuvieron familiares allí ingresados en la isla. Uno de ellos sobrevivió y entonces un poco pues, nos contó a ella, que era su nieta, y a nosotros, que todavía estaba vivo cuando aquella, les contó un poquito lo que hacían allí, lo que pasó allí, lo que su tío vivió, lo que sufrió, y vi que que estaba sin contar todo eso, o sea que no sabíamos gran cosa de esa isla. De hecho, la gente no sabe, no es consciente todavía de que Vigo es lo que es hoy en día gracias a San Simón, gracias a esa isla, porque ahí tenían que parar todos los barcos que venían de América, todos los barcos venían con gente, y entonces a raíz de parar ahí todos los barcos, que se construía allí un hotel y todo, pues empezaron aquí en Vigo a crecer negocios, a crecer gente que abastecía la isla a nivel de provisiones, porque lo que había hasta aquella época era un poco más Cangas, Moaña y un pequeño monasterio allí de cisterciense, había franciscanos, hubo templarios, hubo aquella pelea entre Tambo y San Simón, pues los dos querían la leprosería, pues sabían que el tener instalada ya la leprosería pues le iba a traer ese beneficio a la ciudad. Y entonces Tambo se quedó como polo militar y San Simón se quedó como isla para crear allí el hotel y el aislamiento de la gente que venía con enfermedades de América, de fuera de aquí. Si hablas con gente que conoció la isla o que tuvo familiares ahí, ¿has tenido ese relato de ese tipo de gente? Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente me he enterado de cosas que se hablan en el libro de ellas gracias a gente que me ha contado cosas que le hicieron allí. Porque no se han contado, hace poco hicieron una película sobre, yo todavía tuve el privilegio de verla, todavía no pude verla, pero hicieron hace poco una película donde creo que sí ya cuenta un poco más de lo que pasó durante la guerra civil en esa isla, pero en esa isla hicieron muchas trabajadas. En esa isla fue, si no fue el único director de prisiones, fue uno de los primeros que Franco mandó fusilar por quedarse con el dinero de los presos, lo que mandaba para allí instituciones penitenciarias, y les daba de comer croques y mejillones y cosas que cogían por allí. Entonces, ese director de prisión fue fusilado con unos cómplices que tuvo y a raíz de eso, pues la isla empezó a cambiar un poquito más la cosa, pero tampoco crees que mucho, ¿no? O sea, a nivel de alimentación sí cambió un poco más. La gente que iba allí acababa como en unos campos de concentración. Las pocas fotos que hay son de gente escuálida, que no comía nada, que no daban de comer nada, los metían en unos calabozos donde llegaba el agua del mar, porque decía que allí se purificaban. Le querían quitar la rojez, ¿no? Esa base de purificación. Y muchas cosas que hicieron allí que eran aquellas cosas que hacían sin sentido en aquella época, pues los bandos franquistas, toda esta gente que tenían esa filosofía de que el ser rojo era una enfermedad, y el ser socialista era una enfermedad, y el ser comunista estaban enfermos, o sea que no era... era una mentalidad muy rara, digna de la época, pero sí que nos han contado muchísimas cosas que no se sabían, entonces me apetecía que la gente pues, supiera un poquito lo que pasaba en esa isla. Hacer un libro de este estilo, supongo que te llevaría muchas horas de estar pegado ahí, pensando en cosas, recopilando todo lo que tenías de datos, ¿no? Sí, Pero cuando acabaste la novela, ¿qué dijiste? me quedé contento. Me quedé contento porque conseguí llevar a papel lo que quería hacer de aquella. Aparte, te digo, llevaba aparcado los 95 y me quedaba aquella espina clavada de querer hacer esto y no lo había hecho nunca. Entonces quedé contento porque aparte creo que es un pequeño homenaje a la gente que murió allí, a todos esos pequeños personajes que murieron allí, que no sabemos nada de ellos, pues no hay listado siquiera que digan realmente la gente que fue fusilada allí, la gente que murió, otra gente que tiraron barcas desde las barcas al agua,
que después le dijeron a sus familias cómo estaban vivos, y les toca la guerra, pues se dieron cuenta de que no estaban vivos, de que estaban ya muertos hace tiempo. Es un poco homenaje a toda esa gente que estuvo allí, que sufrió allí, a las madrinas que nos ayudaron, que hubo mucha gente de la zona de Redondela y por allá que todavía están vivas, que yo conseguí hablar con algunas que les ayudaban, les lavaban la ropa, les llevaban comida, hacían lo que podían por ellos, apadrinaban a presos que no conocían de nada, porque eran gente que a lo mejor era de León, de Burgos y que no los conocían de nada, no tenían familia. Esas charlas, pues las madrinas, a las que dedico un homenaje en el libro también, esas madrinas salvaron a mucha gente que antes hubiera abandonado la toalla. De hecho, tenía un índice muy alto de suicidios en la isla, porque llevaron a gente, últimamente, al final de la guerra, llevaron a gente muy mayor, a gente que ya tenía una edad importante, entonces ellos se daban cuenta de que los llevaban para que se murieran allí, porque en aquella isla, en invierno, imagínate, en San Simón, invierno, enero, un tío de 70, 80 años, en una celda con el agua hasta las rodillas, por lo que podía durar. Y ellos se daban cuenta de que los llevaban allí a morir y muchos se suicidaron en aquel paseo de los Bogs precioso que hay allí. Y en otros rincones de la isla, pues mucha gente se tiró a las rocas y es un poco es un pequeño homenaje a toda aquella gente que falleció allí sin pena ni gloria. Si pensamos en memoria histórica, que es al final lo que es este relato, este libro, ¿memoria histórica te ha ayudado de alguna forma, a través del ministerio, a través No, de alguna cosa? no busqué nada, no, que con lo que tenía me sobraba. Con el material que tengo me sobra para 3 libros, me sobraba para hacer otros 3 o 4 más. Porque basta que te des una vuelta por Redondela, por Chapela, por cualquier zona que existiera en aquel momento, cuando la guerra civil, cuando la isla fue cárcel, para que te cuenten en las tabernas, en los sitios, la gente te cuente cosas. No me hizo falta echar nada de nadie porque la mayoría de las cosas que conseguí las conseguí de ratos de viva voz de familiares de presos y un poco pues también mi imaginación, pues la revista está el libro está novelado, está escrito con parte de datos reales y parte novela. ¿Dónde se puede comprar? De momento en Amazon. La Isla Negra, San Simón, la Isla Negra en Amazon de momento, pero tengo pensado ponerlo. Hay unas cuantas librerías que se han ofrecido aquí ya a venderlo y seguramente este mes que viene pues lo tengamos en unas librerías. De momento en Amazon solamente como San Simón, la Isla Negra, podéis haceros con él. Además es un libro muy baratito. Pues te damos las gracias por estar en Voces Diversas, por presentarnos este libro que es San Simón, la Isla Negra. No se olviden ustedes de buscarlo y comprarlo en Amazon de momento. Y gracias a Carlos Leiro. Nada, gracias a vosotros.